Así se preparan dos ensaladas navideñas que enamoran. Bueno, mi gente linda, en Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada deliciosa de ensaladas navideñas y le cuento que cada una está más buena que la otra. Primero vamos a empezar con una lechuga verde crespa pequeña. Lo primero es deshojarla con cuidado, retirando las hojas dañadas o marchitas. La lavamos bajo el agua corriente fría, hoja por hoja, para quitarle toda la tierrita. Después la desinfectamos de manera natural, usando una mezcla de agua con un chorrito de vinagre blanco. La dejamos reposar allí unos minutos para que quede bien limpia y crocante. Ahora seguimos con 250 gramos de uvas rojas. Las lavamos muy bien y también las desinfectamos, igual que la lechuga. Una vez estén limpias, las cortamos en mitades y si tienen semillas, se las quitamos para que al comer sean más suaves y agradables. No sea así, aproveche que suscribirse es gratis y hágalo ya. Para usted no cuesta nada y para nosotros vale demasiado. No deje pasar esta oportunidad de apoyar. Vamos ahora con un mango maduro pequeño. Lavamos bien el mango, le retiramos la cáscara y lo cortamos en rodajas, luego en cubos pequeños. Mire, cuando lo esté cortando va a sentir ese olor tan rico y fresco que solo el mango maduro tiene. Es una delicia. Le voy a pedir un favor. Pause un momentico el video y déjeme en los comentarios qué receta quiere ver o qué ingrediente le encantan. A mí me encanta leerlos, reírme con sus ideas y responderles con mucho cariño. Además, le dejo su corazón, sin falta. Seguimos con 250 gramos de queso campesino, que es de esos ingredientes que nunca fallan. Lo cortamos en cubos pequeños, todos del mismo tamaño, para que al servir se vea bonita la presentación. Además de darle la textura, el queso aporta calcio y proteínas, lo que hace que esta ensalada no solo sea deliciosa, sino también nutritiva. Ahora sí, retomamos la lechuga que dejamos reposando. Ya debe estar escurrida y bien fresquita. Si tiene un centrifugador de verduras, puede usarlo para secarla completamente. Si no, basta con secarla con un paño limpio o papel absorbente. Cuando esté lista, la cortamos en tiras no muy delgadas, para que conserve su textura crocante. Vea, los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción, para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. En una ensaladera grande empezamos a combinar todos nuestros ingredientes. Agregamos primero la lechuga, luego el mango cortado en cubitos, el queso campesino y las uvas rojas. Vamos ahora con el aderezo, que es lo que le va a dar ese toque especial. En un recipiente aparte, agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, 2 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Con un tenedor o batidor pequeño mezclamos todo muy bien hasta que quede una mezcla suave, brillante y homogénea. Si hasta ahora te está gustando lo que estás viendo, te invito a suscribirte al canal. Siempre estoy subiendo recetas sencillas, deliciosas y pensadas para que las puedas hacer sin complicarte. Te va a encantar lo que viene. Ya con el aderezo listo, lo vertimos directamente sobre la ensalada y mezclamos suavemente con una cuchara grande o una espátula. No la revuelva con fuerza, hágalo con cariño, que la idea es que cada ingrediente quede cubierto por ese aderezo tan rico sin maltratar las hojas de lechuga. Listo, servimos y ahora viene la parte final, el toque decorativo que hace la diferencia, los arándanos rojos deshidratados y las nueces del nogal. A los arándanos los puede cortar en trozos pequeñitos para que se distribuyan mejor y las nueces las troceamos también para darle ese crocante tan delicioso que completa la ensalada. Los esparcimos por encima y vea, ¡qué belleza de plato! Colorido, fresco, con ese brillo natural y un aroma que abre el apetito al instante. Es una ensalada perfecta para acompañar platos fuertes como pavo, cerdo al horno, pollo asado o incluso una carne a la parrilla. También puede disfrutarla solita, bien fría, como una cena ligera o un almuerzo saludable y elegante. Bueno, mi gente linda, continuamos con la segunda receta del día aquí en Qué Rico Recetas.
Empezamos con 6 hojas de lechuga verde crespa y bien fresca. Vamos retirando las hojas dañadas o marchitas y las lavamos muy bien bajo el agua corriente fría. Luego, de manera natural, las desinfectamos con agua y un chorrito de vinagre blanco. La dejamos reposar allí unos minutos para que quede bien limpia y crocante. Mientras tanto, vamos a trabajar con 2 rodajas de piña. Lavamos la piña, le quitamos la cáscara y cortamos 2 rodajas hermosas. Luego las cortamos en cubos pequeños, incluyendo el corazón, porque ese centro también tiene fibra y un sabor delicioso. En una ollita pequeña ponemos la piña a cocinar con 2 cucharadas del endulzante de nuestra preferencia. Dejamos cocinar hasta que los jugos se reduzcan completamente y la piña quede brillante, con ese toque caramelizado que va a darle un sabor espectacular a la ensalada. Ahora seguimos con media zanahoria. La lavamos, pelamos y la cortamos primero en láminas delgadas y luego en julianas bien finitas. Esa zanahoria, además de darle color, nos aporta betacarotenos, que son buenísimos para la vista y la piel. Además, ese toque crocante contrasta muy bien con la textura suave de la fruta y el queso. La dejamos reservada mientras seguimos con los otros ingredientes. Vea pues, no me están comentando los videos y me van a hacer pensar que no les gustó ni un poquito. No me dejen hablando solo, escriban algo bonito ahí abajo, que eso no les cuesta nada y a mí me alegra el alma. Vamos ahora con 250 gramos de uvas rojas. Estas las lavamos muy bien, las desinfectamos y las partimos por la mitad. Si ve que tienen semillas, se las quitamos, así quedan más agradables al comer. Retomamos la lechuga, que ya debe estar bien desinfectada y escurrida. Si tiene un centrifugador de verduras, úselo. Eso ayuda a que las hojas queden secas y no aguadas. Si no lo tiene, puede usar un paño limpio o papel absorbente. Luego, con un cuchillo afilado, cortamos la lechuga en tiras no muy delgadas para que mantenga su textura crocante. Vea, hágame el favor y suscríbase, que eso no le quita tiempo ni plata. Es solo un clic, pero para nosotros significa muchísimo. Así me ayuda a seguir cocinando con ganas y compartiendo cositas deliciosas todos los días. Seguimos con la manzana roja, que le da ese toque dulce y fresco que combina perfecto con todo lo demás. La lavamos muy bien. La cortamos en rodajas, le retiramos el centro o corazón con sus semillas y luego la cortamos en cubos pequeños. Y ahora sí, es hora de combinar. En una ensaladera grande agregamos la lechuga ya cortada, las uvas, la manzana roja, la zanahoria en juliana y la piña caramelizada. Solo con ver esos colores ya provoca comérsela. El verde, el rojo, el naranja, el amarillo. Una explosión visual que alegra la mesa y levanta el ánimo. Vamos con el aderezo, que es lo que va a unir todos esos sabores. Directamente sobre los ingredientes agregamos 2 cucharadas de yogur griego natural. Luego exprimimos el jugo de un limón, que le hace toque ácido y refrescante. Y por último, añadimos una pizca de sal para realzar todos los sabores. Con una cuchara grande o una espátula, mezclamos con suavidad. Hágalo con cariño, sin presionar demasiado, para que la lechuga no se maltrate. Lo importante es que el aderezo se incorpore bien en cada ingrediente, que todo quede brillante y cubierto con esa mezcla cremosa y ligera. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción, para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Esta ensalada es perfecta para acompañar carnes blancas como el pavo, el pollo o el cerdo asado. Y si la sirve fría, también va ideal con un pescado a la plancha. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final. Si le gustó, déjemelo saber con un like, comparta este video con su familia o con ese amigo que ama las recetas frescas. Y si no se ha suscrito, hágale pues, que vienen muchas más ideas deliciosas para esta temporada navideña. Cuénteme en los comentarios cómo le fue, qué le pareció esta mezcla de sabores, o si le gustaría que hiciéramos una versión diferente. Me encanta leerlos y saber desde dónde nos acompañan. Gracias por estar aquí.
por cocinar conmigo y por ser parte de esta familia de Qué Rico Recetas, donde cada plato se hace con amor, con sabor y con esa alegría que nos identifica. Nos vemos en la próxima receta con más delicias para compartir y disfrutar juntos.